Bien, estamos de regreso con este Congreso de la Tarde y ahora sí vamos al plato fuerte, señores, porque hay cuantas cosas en el ambiente. Ayer, pero escúchame, a propósito del premio que Santiago ganó. Que está Santiago muy contento. Pero muy contento, muy bien merecido. Pero la gente de Santiago está contento con ese premio. Ahora, otro grupo que no está contento. ¿Pero a quién usted se refiere? Otro grupo de Santiago, porque... ¿Pero a cuál es el otro grupo? Porque bueno, usted es un hombre que no tiene miedo para decir la cosa. Yo no creo que va a empezar ahora. La gente de la alcaldía de Santiago, los empleados de la alcaldía, no están contentos. ¿Cómo así? Pues no han pagado todavía ya. ¿La alcaldía no ha pagado? No ha pagado y ayer era el Día de los Padres, no sé qué pasó ahí, alcalde. Verifique qué está sucediendo porque un día como eso se pagan los viernes. Un sábado, pero pagar el viernes, tranquilo. No, pero eso hay que averiguarlo porque yo no creo que eso sea posible. Los padres debieron ayer pasarla tranquilo. Muchos tienen dinero, deuda, pero alguien sacaban para ver sus romitos, sus cosas, pasarla bien con su familia, un bizcochito, qué sé yo. Pero eso... Verifique eso, alcalde, que hay muchos que pasaron tristes este fin de mes, de semana, y a propósito del Día de los Padres. Bueno. Es importante verificar eso. Vamos a llamar a alguno de los regidores a ver qué dice. Veo que el alcalde ya tiene colgado en sus... la alcaldía, mejor dicho, tiene que colgado en sus redes sociales los videos respecto a las obras que se han inaugurado, que ya cuentan 3. Y qué bueno, para que veamos lo que... Las 53 que se van a inaugurar. No, cuentan 3. ¿Cómo así? 3 obras. ¿Cuáles son las 3? Bueno, el techado de Tomayor, el techado de Sánchez Payá y los contenedores de... hay una iglesia también, son 4. La iglesia de los Pérez. Los Pérez, sí. Y el asfaltado de los Pérez. Sí, van 4. Pero bueno, van acumulándose. Son 53, no se preocupe, usted está como ansioso. No, dando la demostrada de que está bien, siga ahí. Yo no subiría esos 4 nada más, esperaría. Sí, siga ahí. Mire, el líder suyo ayer habló. ¿Cómo que el líder mío? El líder suyo habló. ¿Quién fue que habló? Leonel Fernández. Bueno, que se quejó con la carretera de Baní. Se quejó con la carretera de Baní, dijo que el gobierno no ha hecho un buen trabajo y que está sobrevaluado. Pero, oh sorpresa, señores, Leonel no se ha dado cuenta que hay internet. Alguien no le está diciendo a Leonel que el internet existe. ¿Cómo así? ¿Qué pasó ahí? Un hombre tan tecnológico y que hay que decir que hizo aportes interesantes para actualizar a la República Dominicana en el año 96. Por eso que muchos se ponen mal conmigo y usted, como siempre, también dice, es su líder. Yo tengo que concederle cosas porque hoy en día la República Dominicana goza de modernidad en un aspecto. Por eso. De lo contrario, tuviéramos todo acá. Él hizo algunos aportes, eso hay que decir. El comienzo, de ahí para adelante nosotros tenemos que seguir. Él hizo, le tocaba. Sí, aquí era la primera computadora trajo Leonel. Era lo menos que podía hacer. Porque él era el más avanzado de todos los que habían aspirado. Todavía en la actualidad. Pero era obligado intelectualmente, a hacerlo, sí. Era, o sea, era una obligación. Era el tiempo que lo demandaba. Pero él, como tal, también. Él lo asumió, claro que porque sí. Porque Balaguer pudo haberlo hecho y no lo trajo. No tomó esa decisión. Entonces, Leonel, que habló de sobrevaluación, le salió un exdirector del CODIA y le dijo, no, profesor, usted puede que tenga la intención de producir un efecto favorable. Estoy citando, no directamente, estoy interpretando lo que le respondió el señor Teodoro a Leonel Fernández con relación a eso. Le dice, no hay sobrevaluación alguna y qué lamentable, le dice este señor a Leonel Fernández, que usted no haya antes verificado la información y contactado que no era lo que usted estaba diciendo. Leonel, que viene de un tema con Sunlan, un tema con Tucano y otros periquitos que ya le están enrostrando por ahí. Para hablar mentira y comer pecado hay que tener cuidado. Ahora bien, políticamente lo que Leonel está haciendo, primero, manteniéndose vigente con un planteamiento como ese, porque a él le toca hacer un cuestionamiento, porque si no, no hay razón de que la gente lo escoja. Él tiene que ir en contraria para que la gente entienda que él, de alguna forma, es una fórmula diferente a la actual. Él dice, un gobierno de la fuerza del pueblo, y ahí es donde viene la queja de la gente. Eso no ocurriría y ustedes saben todo lo que ocurrió en un gobierno. ¿Fue un gobierno del PLD? ¿Qué pasó? No fue de Fuerza del Pueblo. No, pero no fue Fuerza del Pueblo. Era el mismo que aspira a presidente en esta ocasión, que fue 3 veces en aquella. Pero independientemente de él, es un gobierno de la Fuerza del Pueblo. Ahora, usted sabe que yo le voy a aprovechar para hacerle esta pregunta. Él habla ahí que el presidente fue a inaugurar y
prometió eso en el 2020, pero en 2021 no se logró. Luego Él tiene en la 2022, razón en eso. Y pasó entonces en 2023. Duraron más tiempo de lo que de lo que se había presentado de proyectado. inicio, pues al final no ha sido lo que se presentó en el proyecto. Y entonces, por tal razón, el aumento por igual de lo que costaba en aquel momento, ahora resulta ser. Pero yo creo que ahí en esa parte él lo que debió fue solicitar que se hiciera una auditoría. No, y creo que dijo eso, hay que verificar qué ha pasado aquí. Okay, y está en condiciones. pero El él de presidente Fernández debe inmediato dijo de sobrevaluación. Ahí es donde está el problema. En rueda de prensa mediante los voceros de la Fuerza del Pueblo deben hacer ese sometimiento. Él hizo algo conveniente políticamente, repito, porque se mantiene vigente, eso es una. Y otra porque esa es de las obras que está inaugurando el gobierno, la más ambiciosa es esa. Entonces, de alguna manera tengo que quitarle ese repunte, porque yo lo estoy cuestionando, bueno, está inaugurando nada, pero ahora me dice que el día 12, o sea, ¿en cuántos días? En 15 días, estarían inaugurando la carretera de Baní, la circunvalación, perdón. Entonces, el presidente, el partido que se supone encabeza la oposición en la República Dominicana, no puede quedarse en su casa esperando que le inauguren esa obra y que le volteen de alguna manera la plaza. Eso coincidió porque estaba juramentando un grupo de PLDistas que vienen del partido del que ahí estaba Gustavo Sánchez de nuevo hablando de eso. Pero este hombre no quiere descalabrar el partido y quiere que lo apoyemos. ¿Y cómo es? No, pero espérate, porque si la gente se quiere ir para otro lado, eso es libre. Eso es libre. Decía Usted sabe que hay una pregunta que tengo en la cabeza, dígame. pero termine su planteamiento. Decía uno esta mañana en un programa radial que no son PLDistas, porque ellos renunciaron del PLD, dejaron de ser y ahora son... Fue sí. Que dejaron de ser PLDistas, como renunciaron, ahora como se fueron... Ya son agentes libres, entonces libre. Ahora... No son PLDistas, están juramentando. Bueno, está bien. Qué bonito. Ese pasatre busquen lo que es bueno arreglando. Sí. Mire, señor Torres, yo me he hecho, evaluando el sistema político nacional, la siguiente pregunta. El Partido Reformista salió del poder en el año 1996. A partir de ahí comenzó su deterioro hasta ser lo que es hoy prácticamente inexistente, exceptuando a Rogelio Genao y al hijo que tienen La Vega como parte operativa. Prácticamente no tienen representación a ningún nivel porque... No tienen regidores, en primer lugar. Sí, regidores, pero que en Romana, tienen algún distrito municipal y cosas por el estilo, pero ya es un partido que tú no lo sientes. No se siente, sí. No se nota. Ha desaprovechado las oportunidades que ha tenido. Va a cumplir 30 años de haber salido del poder el año próximo. En ese periodo... Y que eso no le quita tampoco el curso de que no han estado participando. Y tratando de hacer. Sí. Pero lo que quiero señalar es cómo se ha convertido el electorado dominicano tan clientelar que no permanecen en las organizaciones políticas y que cuando una organización política se supone fuerte en el gobierno, tan pronto sale del gobierno se desinfla. Pasó con el PRD en el año 2000, 2004, tú el que estaba ahí se agrupó con Leonel, se desinfló ese partido, vino la debacle y se dividieron. Por suerte el PRM de alguna forma, y digo por suerte para el sistema político, surgió y se fortaleció y de alguna forma en ese proceso también el mismo PRD cuando la candidatura de Miguel Vargas se vio fuerte y tuvo posibilidad. Tuvo muchas posibilidades. De haber obtenido el poder y mantuvo de alguna forma. ¿Y esa ocasión fue contra Leonel, no fue? Sí, con Leonel, pero con un Miguel Vargas que estaba envalentonado. Sí. Pero de alguna forma se mantuvo hasta lo que es hoy como PRM. Miguel Vargas que después luego fue aliado del PLD. Ya lo sabes. Lo que es hoy el PRM en el gobierno. Pero el PLD salió en el 20. Y vea usted en el 25 en qué se ha convertido. Estamos hablando que en el 24 sacó un 10%. Lo que quiere decir que se va atomizando cada vez que pasa más el tiempo. Y uno se pregunta, ¿va a ocurrir así en caso de que el PRM mañana tenga que abandonar el Palacio Nacional? Y mira cómo es la cosa. Yo te entiendo. Mira cómo son las cosas en la política. En el caso del PLD, es quien tiene más impronta en pronunciar como opositor para mostrar una competencia electoral ahora mismo. Porque en el caso de la Fuerza del Pueblo, como Fuerza del Pueblo, no lo puedo decir más bien que sí como Leonel Fernández. ¿Ven? Entonces, el PLD
Cuando tú dices PLD abarca todo. Ahora, en la Fuerza del Pueblo tú debes decir Leonel Fernández. Entonces, esa es la ventaja en el caso de Leonel, que sus 3 periodos tienen mucho que mostrar, que lo muestra constantemente y que ha logrado que una parte en la comunicación mantenga viva su obra de gobierno. Pero, no, y que son palpables, que están ahí, pero independientemente de eso, el núcleo fuerte que pudiera tener un partido en oposición prácticamente no lo tiene nadie. No, por lo que tú dices, la parte clientelista. Ahora mismo... El clientelismo ha arropado el sistema y se lo está tragando. Aunque las elecciones pasadas se dio una elección, porque vimos que en la parte de la sociedad como tal, el pueblo dominicano, a la hora de votar, que no hubo dinero en un sentido, como siempre se ve, los movimientos, esas cosas, y debemos ir preparando eso para que la gente empiece a concientizarse e identificarse con una persona, con un líder, con una persona que me da presente propuestas que nos pueda garantizar alguna cosa nueva, porque hay otros que han tenido de una manera u otra ganancia, como el caso de Payá. Pero en ese mismo orden que tú señalas, nadie sabe de él y sin embargo lo han en ese apoyado. mismo orden que tú señalas de que no hubo mucho movimiento de dinero, también tú tuviste una baja de los votantes. Sí, una extensión grande. Por eso mismo. Sí. Porque como no había mucho, había que recogerse. Ahora bien, mi preocupación está en lo siguiente. Cosa que no debe ser, ¿verdad? El sistema político se va a sostener toda la vida sobre la base de eso. No puede. O vamos a seguir viendo reducirse la intención de la población de involucrarse en los procesos políticos por el hecho de que lo único que aparece es para el que anda chiripeando, porque anda buscando 500 pesos. Mira dónde está el problema, Tomás. Nosotros... ¿Cómo entusiasmar al que no necesita los 500? Bueno, ahí vamos. Nosotros somos de una generación de la era de Leonel Fernández. Jóvenes que veníamos ya cuando Leonel Fernández inicia, teníamos ya capacidad para votar. Sin embargo, en la generación de ahora, que es la mayoría joven nuevamente, no está concentrado ni siquiera en los problemas propios de ellos, ni en educación, mucho menos en política. Pero lo tienen stop ahí. Pero eso no es local. Eso no es local, eso es internacional. Es una ola mundial. Es una ola mundial, pero en este caso hablo de la generación que viene surgiendo está muy enfocada en generar, para gastar, para viajar. Consumismo. Pero no está enfocada en problemas. No. Pero no es que no esté enfocado, es que lo mantienen así. Sí. Pero es que eran dos cosas, porque cuando tú mencionas, lo mantienen así, el sistema es verdad que incide en eso. Pero también en la generación que nosotros crecimos, nos enfocaron en que estar dentro de la pobreza era un asunto de orgullo. Bueno, sí, así, bueno, en parte. Pobre pero orgulloso. Honrado. Pero honrado, Sí. Porque el rico era un ladrón. Y crecimos en esa cultura, Pero era por el hecho de la limitante misma que teníamos de poder tener poder adquisitivo económico y teníamos, bueno, yo soy pobre pero honrado. Que exactamente. Está por encima Sí. Pero eso era parte del sistema. ¿Por qué? Porque ahora vemos cualquier jovencito con mucho dinero, hay que tener cuidado. Sí, en ese momento, primero era difícil generar ingresos. No es la realidad de hoy. No había tanta posibilidad de, por ejemplo, de hacer un comercio con una organización internacional como hoy la tenemos, que hay gente que trabaja aquí para una empresa en Estados Unidos, sí, en Canadá, en Europa, que viaja cada cierto tiempo, vuelve a su país, gasta aquí, vive como le place en su país. Ya los ojos los tenemos de aquí el mundo entero. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso que hoy es una aldea, en ese tiempo no lo era. Las limitaciones eran mucho. Y a propósito, el mundo no había abierto los ojos. Hablábamos, en el caso de Leonel Fernández, por mencionarte eso, es pionero en avanzar, en provocar avances, que gracias a eso, bueno, ya vamos como vamos. Por eso, cuando el PLD iba a salir del gobierno, yo decía, este país, usted puede criticarle lo que usted quiera a los funcionarios, pero no es el mismo de hace 20 años. No. Y el mismo PLD estaba tan consciente de esa realidad que de alguna manera a lo interno se decía lo que decía a lo externo una politóloga famosa, doña Rosario Espinal, en los medios, que decía, si los ricos salen a votar, gana Luis, pero si salen los pobres, gana el PLD. ¿Partiendo de qué? De que esos pobres a los que ella hacía referencia eran los que se beneficiaban de los planes sociales y se sentían obligados con el gobierno, porque para muchos es un secreto, pero a quienes trabajamos la comunicación no es un secreto. Los partidos, estando en el gobierno, utilizan esos planes sociales como una forma clientelar para mantener
equipos trabajando. Ese es supuestamente este caso de Senasa se quiere vincular con esa parte. Y así, pero igual, todos los proyectos de solidaridad y demás, de una manera u otra, involucran algún tipo de clientelismo para mantenerlo ahí. De una manera u otra, siempre eso estará ahí. Pero mira algo, Tomás. El PLD, como iba en su momento, en proceso de gobierno, estaba trabajando para durar quizás 40 años de gobierno. ¿Sabías? El asunto de la división, eso causa que esto baje. Cada gobierno, cada partido que está puesto en el gobierno, pues logra y goza de una simpatía que es dura y de otra simpatía que en búsqueda de estar cerca del poder. Y esto le favorece, dependiendo de cuáles son sus políticas públicas, su política social que quiere crear y quiere fomentar y que quiere poner. Por ejemplo, ahora mismo en el caso de Luis Abinader, que tú acabas de decir que va a estar mostrando obras y demás, si las obras, por más buenas, interesantes que sean, si no tienen un impacto de manera directa con la sociedad, no se ven como importantes. Sí, primero, las obras hay que saberlas vender. Y tú recuerdas que le decía aquí al director provincial de Interior y Policía, sí. que quién está dando a conocer algunas obras del gobierno porque no hay prácticamente. Y precisamente hoy sale una publicación sobre Ramón Alburquerque que le hace un llamado al gobierno a hacer una revista de todo lo que han hecho en este proceso gubernamental para mostrarle al país. Porque como tú señalas, la gente vota por muchas cosas. Hay un segmento que vota por las obras. Y yo lo decía pero yo creo cuando que empezó la alcaldía. Abel Martínez sabe en qué parte de Santiago están los que votan por las obras y están los que votan por los 500. Sí. Esa era una ventaja que tenía frente a los otros. Santiago no es clientelar, ¿eh? Santiago vota por lo que le da la gana. Fíjense que en todos los procesos todo el tiempo sí. han ido cambiando. Y cuando usted mira las alcaldías, hay lugares, por ejemplo, en Higüey, que era Amable. Sí. Era Amable y su familia, los dueños de esa parte. Y sigue esteando, porque la hija sigue ahí. Santiago, el que más incidencia tuvo fue José Enrique Suárez. Sí, un voto totalmente y llegó por todo el mundo. Y después llegó un momento en que ya se acabó el encanto. Sí. Acabó el encanto. Duró mucho tiempo fuera. Pero en el caso de Santiago, repito, Abel Martínez sabía que habían zonas que no le interesaba realmente que tuvieran de que arriba de ellos. Por eso ahora me preocupo, porque veo hay muchas obras, pero quizás la parte que más se atendió en aquel proceso hoy no está tan atendida. Y era la parte que vendía la alcaldía. Aunque debo decir que, por ejemplo, el caso de los jardines, con la actividad que estuvimos llevando ahí el pasado viernes, un merengue para papá, el alcalde estuvo presente. Y esa presentación de ese grupo merenguero que estuvo ahí, o un merenguero no, de música tropical, encabezada por Stanley Mosca, abrió un espacio para que la alcaldía diga, pero vean, que este anfiteatro está subutilizado. Vamos a seguir dándole uso a este espacio, porque la gente está consumiendo lo que aquí se está dando. Se llenó. Sí. Se llenó a capacidad y había gente en los alrededores que no estaba dentro del local, pero estaba ahí y estaba de manera sana compartiendo, sobre todo de manera sana, porque el público que visita los jardines tiene cierto nivel, ¿eh? Sí. Vamos a estar claros. Mira, y sin tener seguridad, en un sentido, todo. No, pero tú, eso hay que reconocerlo, la policía municipal estuvo ahí. Permanece ahí. Sí. Y cada vez que yo he ido he visto mucha presencia de ellos. Aparecen, pero no en el sentido como por la preocupación de que... De la protección, sí. No, pero porque ese es su trabajo, vamos a ponerlo de esa forma. Pero lo cierto es que esos espacios hay que darle atención, porque esa es la gente que no vota por los 500, la que va ahí. Y entonces esa gente tú tienes que mostrarle qué es lo que tú estás haciendo por Santiago. Y es con acciones como esta, con obras, con viabilidad. Iluminación de las calles, limpieza constante, ornato como se debe, cuidado de la naturaleza en todo el sentido de la palabra y de los espacios públicos por donde ellos transitan. Eso es lo que ellos compran. Ahora, para allá, en algunas zonas más desposeídas, y la gente lo que está tratando de sobrevivir. Que le lleven su camino. Que le limpien, sí, que le limpien y que las ayudas lleguen. Que le llegue ayuda, que le pague la luz un día. Pero ellos no están en otra cosa que hacerle. Entonces, el presupuesto como que tienen que comenzar a ver cómo es que lo van a manejar en ese sentido. Es una opinión de este ciudadano desde aquí. Para que al final,
como diríamos, el beneficio político que se pudiera obtener no se diluya entre cosas que no dan beneficio político. No, porque lamentablemente, si usted tiempo, se quiere mantener, tiene que saber trabajar para eso. Ya en el tiempo que tiene la alcaldía, tiene 1 año y algo, ¿verdad? Ajá, 1 año. 1 año y algo. 1 año Solamente, y no quiero decir con esto que no hayan hecho nada, pero de poder mostrar, han mostrado solamente esto que acabo de mencionar, los techados y esas partes. Hay muchísimas cosas que se han hecho. Se han intentado hacer de cambio de vías, de ordenamiento en los espacios públicos, algunos parques más que otros, que hay otros parques que hay que intervenirlos, que están descuidados. Sin embargo, eso es lo que se ha presentado. Si fueran ahora las elecciones, estuviese quemado. En cuanto a lo que pueda recibir. Parpar, a lo que se pueda mostrar. Sí, a lo que se pueda parpar. Por eso hay que insistir. Si no cacarean los huevos, nadie sabe qué gallina lo puso. Y en eso están perdiendo mucho tiempo. Ojalá y seamos nosotros que querramos apresurar, que hay algo que nosotros no estemos viendo, pero creo que hablamos desde la percepción de la mayoría. Entonces llegamos a ese punto por lo que hablábamos. Mi pregunta va a quedar ahí. ¿Qué va a pasar si mañana es el PRM que sale? ¿Cómo saldría el PRM del gobierno? ¿Y qué tan fuertes son los partidos que hoy están liderando el espectro político de la República Dominicana? Yo me voy un poquito más allá. La parte del candidato independiente. Que pudiese ser, si es un candidato independiente, la propuesta mismo que pudiésemos nosotros como país gozar y la seguridad que no pudiese garantizar. Que yo te voy a decir un asunto. Esa debilidad que tiene el sistema político al que beneficia es al que es independiente. En parte. Es a él que lo beneficia. ¿Por qué? Porque la gente dice, ya lo tradicional yo lo conozco. Pero surge un... Pero ¿qué sucede? Que ese que surge no es tradicional también. Lo que pasa es que no se ha visto muy mezclado. Como surge un espallá, como que tú decías ahorita, el que estaba... El exactamente. Y llega y se mete al gobierno. Pero mira cómo le fue. Y sin embargo, dieron a demostrar, el mismo refajo se vio cuando se dividen entre ellos mismos, la intención que hay. Por eso que digo que el elector tiene que tener en cuenta muy bien a quién va a elegir. No el hecho de que, para yo tener esto que yo sé quiénes son, voy a buscar que no sé, que quizás que es peor. Pero para que tú tengas una idea, eso es lo que ha pasado en muchos países a nivel mundial. Sí. Bueno, han escogido cualquier cosa que vaya en contra del sistema antes que coger el sistema. En algunos casos es positivo. Ha sido positivo, sí. Pero ahí está el caso de Colombia, que ni siquiera los propios funcionarios quieren saber de ello. Usted sabe que el viernes hablábamos de la mujer afrodescendiente y justo ese día, en una conmemoración de esa actividad en Colombia, la vicepresidenta le dijo a Petro: nos buscan cuando nos necesitan, nos utilizan, pero luego no nos dejan hace actuar. Tiempo que viene ese enfrentamiento entre ellos dos. Entonces, y ese gobierno tiene una situación difícil, tan difícil, al final vamos a hablar de esto en la parte internacional, que acaba el gobierno de los Estados Unidos de declarar al gobierno de Maduro primero ilegítimo. Dice, Maduro no es el presidente de Venezuela, lo que es el representante del cartel de los soles. Pero Petro acaba de firmar un acuerdo con Maduro para utilizar de manera mancomunada la parte fronteriza entre Colombia y Venezuela. Como quien dice, unificando países. Lo que lo hace aliado de un narcotraficante declarado por Estados Unidos. Y lo coloca en la misma línea. Pero ahorita vamos a hablar más de eso. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Era interesante hacer este análisis para que de alguna manera vayamos viendo las debilidades que se muestran en el sistema de partidos políticos en la República Dominicana.